Para completar el bloque digestivo, vamos a acabar con la enfermedad celíaca. Quedaros con este caso clínico. Nos cuentan una niña de 20 meses que desde los 13 meses tiene un estancamiento ponderal, con deposiciones blandas y abundantes, un abdomen distendido y un carácter muy irritable. Eso, si no nos dicen nada más, es un síndrome malabsortivo. Lo que pasa que además nos cuentan que le han hecho una analítica y ven una anemia ferropénica y tiene anticuerpos antiendomisio positivos. Por lo tanto, nos están orientando a que ese síndrome malabsortivo es provocado por una enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca tiene que ver una predisposición genética para poder padecer una enfermedad celíaca. Y lo que os tenéis que aprender, porque es el más frecuente, es el HLA-DQ2. Pero aparte, se especula que tiene que haber una serie de factores ambientales para desencadenar esa enfermedad celíaca, porque no todas las personas que tienen HLA-DQ2 acaban teniendo una enfermedad celíaca. ¿Qué pasa en la enfermedad celíaca? Somos intolerantes al gluten, pero no a todo el gluten, sino a una secuencia, una parte del gluten que es lo que se llama gliadina. Y esta gliadina lo que provoca es, de forma progresiva, una lesión intestinal, con atrofia de las vellosidades y una hipertrofia de las criptas. Esto lo va produciendo poco a poco. Es en realidad una alergia, no es una, aunque se llama enfermedad celíaca y a veces la nombra como intolerancia al gluten, en realidad es una alergia mediada por células. La clínica pues se va produciendo progresivamente y en los niños la clínica típica es un síndrome malabsortivo que aparece entre los 6 meses y los 2 años, más frecuentemente tirando hacia los 2 años porque, como ya hemos dicho, necesita un periodo de lesión el gluten para acabar provocando síntomas. Son niños que además se acompañan de anemia ferropénica, de déficit de vitamina K, pero no son las únicas manifestaciones. Hay a veces que una enfermedad celíaca puede pasar desapercibida en los niños y dar manifestaciones en el adulto. Hay a veces que se manifiesta simplemente por una anemia ferropénica y de difícil control con tratamiento con hierro. Hay a veces que se manifiesta solo por alteraciones menstruales en un adolescente o en un adulto joven. Hay veces que simplemente es un dolor crónico inespecífico, que le hemos hecho todo tipo de estudios y que al final resulta que es una enfermedad celíaca. Además, la enfermedad celíaca asocia múltiples enfermedades, generalmente de carácter autoinmune. Entre ellas, lo más frecuente es la dermatitis herpetiforme, que es una enfermedad vesículo-ampollosa, sobre todo en zonas de extensión, de codos, de rodillas, y que mejora mucho retirando el gluten. Actualmente se piensa que no es una enfermedad aparte, sino que es una manifestación cutánea de la enfermedad celíaca, porque a estas personas se le hace un estudio digestivo y todos tienen atrofia vellositaria. Aparte, también hay que tener en cuenta que los niños con enfermedad celíaca con mucha frecuencia asocian un déficit de IgA, y esto es muy importante para luego a la hora de valorar las pruebas diagnósticas. ¿Cómo diagnosticamos a un enfermo de celiaquía? Pues lo primero, una clínica compatible y le sacamos una analítica con anticuerpos. El más específico y el más sensible es la antitransglutaminasa tisular, que es un subtipo de anticuerpos antiendomisio. Y el más sensible y específico es el IgA, pero tenemos que haber valorado previamente si el niño es deficitario de IgA. Si el niño tiene un déficit de IgA, entonces tendremos que conformarnos con el anticuerpo antitransglutaminasa tisular IgG. Si tenemos clínica compatible con anticuerpos positivos, tenemos que hacer una endoscopia con toma de muestras para biopsia, pero sin retirada del gluten. Como no somos tan malos y no queremos que el niño esté malito mucho tiempo, lo que les solemos decir a los papás es que les retiren todo el gluten de la dieta menos una galleta al día, para que no nos artefacte la biopsia, porque los niños son espectaculares. Simplemente con 2 o 3 días de retirar el gluten puede mejorar muchísimo la biopsia intestinal y no poder llegar al diagnóstico. Si tenemos una biopsia compatible, porque la biopsia no es patognomónica de enfermedad celíaca, hay otras enfermedades que pueden tener la misma biopsia, retiramos el gluten de forma permanente de la dieta. Y nos confirma el diagnóstico, la mejoría clínica del paciente y la negativización de los anticuerpos. A veces que los anticuerpos pueden llegar a tardar en negativizarse 1 año y medio.
Ya no se hacen prácticamente ninguna prueba de provocación. Este año ha habido pequeña discusión por una pregunta que hubo en el MIR. La prueba de provocación se hace cuando hemos tenido alguna duda diagnóstica al diagnosticar esa enfermedad celíaca. Y generalmente eso suele pasar cuando el diagnóstico es en un niño muy pequeñito, 6 meses, 7 meses, 8 meses, que prácticamente no se le había introducido el gluten. Sin embargo, en un niño más mayor no es necesario hacer pruebas de provocación. ¿En qué consiste una prueba de provocación? Pues a los 7-8 años, cuando la mayor parte del desarrollo del niño se ha completado, habría que volver a hacer una endoscopia y comprobar que esas alteraciones anatomopatológicas se han resuelto. Volveríamos a reintroducir el gluten y pasado un tiempo volveríamos a hacer una endoscopia para ver que vuelven a aparecer esas alteraciones secundarias al gluten. Esto tiene muchos problemas porque en los niños más mayores y en los adultos el gluten tarda más en producir lesiones y son más leves y menos floridas que en los niños más pequeños. La pregunta de MIR de este año nos contaban un niño de 16 o 17 meses que había tenido clínica compatible de enfermedad celíaca, se le había retirado el gluten, había mejorado, había negativizado los anticuerpos y ellos dan como válida que hay que volver a repetir la endoscopia, pero ni siquiera entre las opciones nos ponen que hagan una prueba de provocación completa, simplemente que se le repite la endoscopia. Es una respuesta muy controvertida. Yo sigo pensando a día de hoy que esa no era la respuesta correcta, pero fue la que se dio en el MIR, con lo cual habrá que tener cierto cuidado. Por el Nelson, que es el libro FETEN de pediatría, pone que en todo niño con diagnóstico de celiaquía en menor de 2 años y que haya alguna duda, habría que hacer prueba de provocación. Entonces, con eso es con lo que os debéis de quedar.